Buenos días, jóvenes señoritas. ¿Cómo están? Vamos a empezar la clase del día de hoy. Espero que se me esté escuchando. Buenos días, jóvenes. ¿Se me escucha, jóvenes? ¿Pueden oírme? Sí, profe, se escucha, se escucha. Ok, gracias. Muy bien, chicos, vamos a empezar en este tema. ¿Cuántos somos? Somos 9. Abril 14, abril 12. Ya, a ver. Somos 11. Es un macho desde pero, ¿no? Ya, a ver, jóvenes. No sé qué pase más el tiempo. Voy a llamar a la lista. Por favor, van a encender sus cámaras. Como se les he indicado, las clases están siendo más controladas por el señor director, por todo lo que es administración. Entonces, nos están pidiendo que cada uno de ustedes tenga las cámaras encendidas para garantizar que están en un área en donde están prestando atención o no están en sus camitas, recién levantándose y todo esto. Ya, así que enciendan las cámaras, jóvenes. Tania, esto aquí se indica la función principal dada. Aparato circulatorio. No tengo internet. Tania. Ya, vamos a llamar lista, jóvenes. Atención. Aguilar Paisaca, Jeffin, Alex. Jeffin no está. No hay. Siguiente, Berrío Sonorio, Dania. ¿Cuáles son las funciones? No hay Dania, no está Dania. Okay. Blanco Chambi, Carlos Yair. ¿Todito? ¿Hasta aquí o hasta aquí? Yair tampoco está. Castillo Mamani Limber. No hay Limber. Estoy, profesor, estoy. ¿Dónde estás? No te veo, Limber. Limber, ¿estás ahí? Esto parece sesión de espiritismo. Limber, Castillo Limber, ¿está ahí?
Ya no está Bien, viendo. con Lisa está llamando, apura pues. Siguiente. ¿Será ese Johnny Andrés? No está Andrés. Cuyo Wonk Ismael Evo. Presente. ¿Dónde está, joven? Ismael. Ya, encienda su cámara, joven Ismael, por favor. Acá. Encienda sus cámaras, por favor, jóvenes. Cusi Valencia, José Antonio. Presente, profe. Mi cámara, mi computadora no tiene cámara. F, tenemos que arreglar eso. Ya, siguiente. Espejo Quispe, René Benjamín. ¿No está? Fran Escondo Priscila Vanessa. ¿No está? Fernández Loza Marisol. No hay. Lo siento, profe, soy Fernández con Priscila Vanessa. Su cámara, señorita, enciende la cámara. Profe, no tengo buena señal, mi cámara está mal. ¿Qué haremos? Marisol Fernández Mamani Edwin. ¿Edwin? No hay. Ok. Flores Tola Edilson. Tampoco. Flores Aleida Estela. Gabriel Flores Aleida Estela. Tampoco. García Segales Esmeralda. Nada. González González Ángel Gabriel. Tampoco. Presente, profe. Joven, encienda su cámara. Por favor. Tenemos que tener las cámaras encendidas. González Callisaya Allison. Presente, profe. Igual, enciendan las cámaras. Laura Huaypa Limber. No hay. Presente, profe. Laura Huaypa, no. Igual, jóvenes, tienen que encender la cámara, por favor. Lima, Mamani, Eric Bryan. No hay. Mamani Flores, Nano Bryan. Tampoco. Presente, profe. Bien, Nano, bien. Eso. Bien. Bienísimo. Maita Quispe, Jenny, Stephanie. ¿No hay Stephanie? No hay Stephanie. Miranda, Nina, Sebastián. No está. Nina, Mamani, Helen. Presente, profe, presente. ¿Quién ahorita? ¿Quién dijo presente? Yo, Sebastián Miranda. Sebastián. Ok. Nina, Mamani, Helen no está, ¿no? Pinto, Condor y Ernesto. Tampoco. Pomachura, Luisaide. Tampoco. Kisberti, Cona, Miguel Ángel. No hay. Kisbert Santos, Jacqueline. Tampoco. Quispe Aguilar, Anaí, Juana. No hay. Quispe, Choque Fidel. Nada. Romero Castillo, Madrid, Yasmín. Salcedo Tarqui, Abigail. Eli Abigail. Presente, profe. Presente, profe. Surumi Álvarez, Elizabeth. Tinco, Quispe, Israel. Juan Israel. Y Sarsuri Pari Elvis. Son 3, 6, 9 nada más. Estamos muy poquitos. Ya, a ver. Vamos a empezar con la clase chicocos. A ver. Vamos a ir a la cartilla. Aquí está. Ya.
Según esto somos 16, pero aquí solo tengo 9. ¿Quiénes han entrado ahorita? A ver, voy a llamar rápido, pero esto les va a ser súper rápido la lista. ¿Ya? Así que presten atención a los que no han entrado ahorita. Jeffin Alex. No hay. Diana. No. Carlos Yair. No. Presente, profesor. Pero soy Dani. Dani he escuchado. A ver. Presente, profe. Estamos chacreando con este método, che. Tenemos que mejorar la forma de llamar lista porque estamos pataleando acá. Ya. Rapidito, por esto les lo vamos a decir, para el siguiente vamos a mejorar esto. Jeffin Alex. No. Dani he respondido. Carlos Yair. Presente, profesor. Ok. Limber. Mamani Castillo, Mamani Limber. No está. Johnny Andrés. No hay. René Benjamín. No hay René Benjamín. Ok, creo que lo he visto. Marisol. Marisol, no hay Marisol. No hay Marisol. Edwin. Fernández, Mamani, Edwin. Tampoco. Flores Tola Edilson. Tampoco. Gabriel Flores Aleida Estela. Tampoco. Esmeralda. Tampoco. Eric Bryan. No hay. Helen, Nina. No hay. Ernesto. Tampoco. Luisaide. Tampoco. Gisberti con Miguel Ángel. Tampoco. Presente, profe. ¿De quién es, señorita? ¿Cuál es su apellido? Señorita. ¿Quién está al otro lado? Ya. ¿Es Jacqueline? Presente, profe. Profe de mi esposo. Ya, Jacqueline. Después, ¿quién más ha contestado ahorita? ¿Luisaide? La Luzaide. Ya, Luisaide. Ana y Juana. No hay que ver. Fidel. Tampoco. Fidel ya está. Elizabeth. ¿Elizabeth está ahí? Parece que no. Ya. Juan Israel No. y Elvis. Ya es lo que tenemos ahorita. Chicos, pues estamos tropezando con esto de la llamada de lista. Ya, creo que vamos a hacerlo nomás como lo hacíamos más antes. Era un poco más sencillo, yo creo. Esto de que puedan escribir su nombre en la parte del chat, ¿no es verdad? En el sector, en la sección de chat, donde de alguna manera se hace más rápido esto, porque estamos perdiendo bastante tiempo, ¿ya? Entonces, para los que ahorita tienen algún tema de conexión, problema de conexión, que no está funcionando su audio o algo, ojo, a los que no han podido contestar, me estoy refiriendo, escriban en el chat sus nombres, ya solamente sus nombres, ahí los voy a anotar ahorita en la planilla de lista. Les reitero, solo para quienes no hayan contestado la lista, para los que no se han hecho anotar, en la parte de chat, por favor, escriban su nombre, nada más, su nombre, y así yo los voy a tomar aquí la asistencia. Ya, ahora sí. Vamos a ir un poquito, vamos a ir ya de lleno al tema. Conflictos bélicos en Bolivia, chicos, este es el tema número 4. Vamos a iniciar acá, es donde vamos a empezar la base del tema. Con más calmita para que se pueda ver.
Si se fijan aquí en la primera parte, dice, analizamos el siguiente mapa. Analizamos el siguiente mapa y escribimos nuestros puntos de opinión a partir de las preguntas problematizadoras. ¿Ya? Esta a partir de las preguntas problematizadoras. Ok, la primera pregunta dice, ¿con qué extensión territorial en kilómetros cuadrados nació en Bolivia? Bueno, nació Bolivia en un 6 de agosto de 1825. Básicamente lo que nos pregunta acá es la extensión con la que Bolivia había nacido ese 6 de agosto de 1825, en acá, ¿no? En acá, como pueden ver en el mapa. Sin las pérdidas en ese momento, este es el mapa de pérdidas territoriales que ha tenido Bolivia, ¿ya? Para esto vamos a ver un pequeño videíto que está listo acá. A ver, pues, un poco está acá, no está acá. Necesito que esto se vaya al fondo. Muy bien, Madeli acaba de escribir, Jenny Stephanie igual, para su asistencia, y René Benjamín. Ya. Vamos a ver este pequeño videito para que veamos una pequeña introducción y también, por favor, presten atención porque hay algo interesante acá. El Ministerio de Educación presenta Crónica, pasajes de nuestra historia. En 1825 Bolivia se presentó al mundo como nación moderna con 5 provincias. El país nació a la vida republicana con una superficie de 2.363.769 kilómetros cuadrados, que a partir del año 1860 comenzó a sufrir pérdidas territoriales. Con Perú, después de numerosas tratativas para alcanzar un acuerdo de límites, ambos países apelaron al arbitraje de Argentina. El laudo arbitral, movido por interés de rivalidad con el Brasil, terminó fallando en favor del Perú. Con Paraguay, del territorio del Chaco Boreal, que abarca unos 598.000 kilómetros cuadrados, Bolivia reclamaba hasta 1930 casi la totalidad. Se estima que unos 234.000 kilómetros cuadrados de extensión fueron perdidos por Bolivia tras la Guerra del Chaco en el Paraguay. Con Chile, en el año 1879, Bolivia perdió el litoral de Atacama en la Guerra del Pacífico. Mucho antes, el presidente boliviano Mariano Melgarejo literalmente obsequió al Brasil más de 100.000 kilómetros cuadrados. Y en el año 1903, el territorio del Acre se perdió en la guerra homónima. Crónica, pasajes de nuestra historia. Ya. Muy bien, como han visto, chicos, aquí está la respuesta de la primera pregunta. Espero que hayan tomado atención, porque es justamente lo que nos está preguntando, ¿no? ¿Con qué extensión territorial nació Bolivia? El 6 de agosto de 1825. ¿Ya? Entonces, estaba ahí la respuesta. Les reitero también para quienes están teniendo problemas, la clase está siendo grabada, ¿ya? Entonces, como está siendo grabada, lo voy a volver a subir nuevamente a YouTube y ahí van a poder verlo sin problemas otra vez, ¿ya? Bueno, siguen ingresando algunos jóvenes. Stephanie, creo que le han llamado Nano, ya está Jacqueline Gisbert Santos. Ok. A ver, ahí está la primera respuesta a la primera pregunta, ¿ya? En relación a esto, chicos, lo que estamos viendo, creo que se me había olvidado también darle la introducción, es hablar de lo que nos vamos a referir durante el largo de este último tema del primer trimestre. El tema de los conflictos bélicos de Bolivia creo que es bastante claro, ¿no? Pero, bueno, si no entienden la palabra bélico, significa o está referido a la guerra, ¿ya? En todo caso, chicos, vamos a hablar de las guerras que ha tenido Bolivia a lo largo de su historia, ¿no? Y todas estas guerras, qué causas han tenido, cómo se han desarrollado
y qué consecuencias han traído para Bolivia posteriormente, ¿no? En todo caso, y de manera superficial, vamos a ver estas características de cada uno de los conflictos en los cuales Bolivia ha ido perdiendo el territorio que tenía desde un inicio, ¿ya? Los primeros problemas que vamos a atravesar nosotros como nación, como país, después de que Bolivia sea fundada el 6 de agosto de 1825, es justamente lo que se va a tratar en la Asamblea Deliberante, ¿ya? Como ven acá en el territorio, en el mapita que está en las cartillas, Bolivia nace con una extensión territorial bastante importante, ¿no? Pero había un problema bastante fuerte en ese momento, que era que como el territorio era muy amplio y que, bueno, las demarcaciones territoriales que tenía antes España, porque nosotros, bueno, el territorio boliviano en gran parte se funda en lo que ha sido antes conocido como la Real Audiencia de Charcas, o sea, ese territorio ya existía, ya estaba delimitado más o menos, y también cabe recalcar que ese territorio de la Real Audiencia de Charcas se había fundado, se había creado en relación a un territorio más anterior que ya había, que era el Collasuyo Incario, del Incario, ¿no? Entonces, simplemente ha sido una reformulación de las líneas territoriales, ¿no? Pero bajo esa misma lógica, bajo ese mismo, esa misma forma, esa misma extensión, ¿ya? De eso les menciono que cuando se ha fundado Bolivia, pues había este problema de que no se sabía muy bien hasta qué lugar llegaba la línea divisoria, ¿no? No había una frontera así bien clara que nos indique dónde termina nuestro país y dónde comienza el otro, ¿ya? Ciertamente esto nos va a traer problemas porque los países vecinos van a reclamar de a poco territorios que ellos creían bueno, por lo menos reclamaban como suyos, ¿no? Y Bolivia obviamente también hacía lo mismo, ¿no? El caso más clásico es el del Chaco Boreal, ¿no? En la guerra del Chaco, aquí abajo. En la guerra del Chaco, por ejemplo, lo estoy marcando ahorita. Mi mouse está muy motín, van a disculpar, bueno, ya. Baja ese territorio. Ahí está, ya. Esa parte del territorio del Chaco, por ejemplo, cuando hemos entrado a la guerra en 1932, Bolivia reclamaba todo el territorio que era el Chaco Boreal e incluso casi se entraba hasta la capital del Paraguay, ¿no? Nosotros como Bolivia reclamábamos todo ese territorio. Ya, obviamente los paraguayos no se quedaban atrás y reclamaban territorios que iban hasta Santa Cruz. Ya, entonces, como les digo, este problema se ha hecho bastante latente a lo largo de nuestra historia y ha sido ya desembocado en las guerras que posteriormente vamos a enfrentar. ¿Ok? Eh, Quizá algo que no les he mencionado en clase era justamente tres datos interesantes que nos sirven para poder entender la fundación de Bolivia. El 6 de agosto de 1825 se funda, bueno, no el Estado plurinacional todavía, para ese momento era la República de Bolívar, como se acordarán, ¿no? En honor a Simón Bolívar, el Libertador. Pero ¿por qué un 6 de agosto? Les mencionaba en clase algunos otros cursos, era justamente porque un 6 de agosto de 1825 se recordaba un año de la batalla de Junín, ya de la batalla de Junín, que se había desarrollado un 6 de agosto de 1824, que con la victoria del ejército libertador colombiano, venezolano, ¿no? Que venía desde el norte, con Simón Bolívar y demás, había logrado ya destruir o por lo menos vencer a la gran mayoría de la tropa realista española que estaba haciendo resistencia en este lado. Gracias a esa batalla, obviamente ya básicamente se daba por terminada la campaña de libertaria aquí en el territorio boliviano. Ya a pesar de que fueron tres las batallas que les decía que eran importantes para esto, ¿no? Estaba la batalla de Ayacucho, la primera batalla, en la que ha participado Antonio José de Sucre y por el que le han puesto el título de Mariscal de Ayacucho, ¿no? Por la batalla de Ayacucho. Y Ayacucho es un territorio que está en el Perú, es una provincia que tiene Perú ahorita. La batalla de Junín, justamente esta batalla es la más importante, ¿por qué? Porque aquí Bolívar vence a la tropa realista, al gran grueso de tropas realista, ¿ya? Y finalmente la batalla de Tumuzla. En la batalla de Tumuzla había todavía un pequeño reducto de españoles a la cabeza de Pedro Antonio de Olañeta, que se resistía a abandonar el territorio y todavía quería dar lucha, ¿no? Como quien dice, estaba empecinado entonces en poder pelear. Pero en la batalla de Tumuzla, cuando el mariscal Andrés de Santa Cruz y Calomana lo vence, bueno, él muere y bueno, con eso se da por sentado que
la guerra de liberación, guerra, bueno, republicana ha terminado, ¿ya? Entonces esos son los datitos que hay que saber, ¿ya? Para la siguiente pregunta, la pregunta número 2 dice, ¿qué país limítrofe con Bolivia ha obtenido más territorios a su favor? Dice, ¿ya? Acá fíjense nuevamente para quienes no hayan visto ese día. Fíjense que a Brasil, acá lo estoy subrayando, a Brasil hemos perdido esta cantidad de territorio, 490.430 kilómetros cuadrados, ¿ya? Al Perú, con Perú, mejor dicho, hemos perdido 250.000 kilómetros cuadrados. Esos datos están toditos, cada uno está en el mapa, ya así que no necesitan averiguarlo más. Simplemente es que ustedes deduzcan a partir de estas cantidades de territorio, ¿qué país es el que más territorio a su favor ha obtenido a costa nuestra? ¿No? Es lo que les está preguntando, ¿qué país nos ha quitado más territorio? ¿Ya? Esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta menciona las causas que influyeron en las pérdidas territoriales. ¿Listo? Este es un criterio propio, el de ustedes, chicos. ¿Qué causas ustedes creen que haya influido para que Bolivia pierda las guerras, ¿no? Pero para que Bolivia pierda los territorios. Obviamente vamos a mencionar la guerra, obviamente, ¿no? La guerra ha sido una de las grandes causas por las cuales Bolivia pierde grandes extensiones de territorio, ¿ya? Pero de la misma manera como han existido guerras, también han habido tratados diplomáticos en los cuales en mesa Bolivia ha cedido territorios. Les había comentado el caso del Mato Grosso acá con el Brasil, ¿no? El caso del Purus con el Paraguay, digo, con el Perú, aquí está en rojo, ¿ya? Esos dos territorios son perdidos en mesa, mediante la diplomacia nada más. Ya, por ejemplo, en el caso del Purus, como bien mencionaba Espinosa en el video, este se da por el laudo argentino, ¿no? En ese momento este territorio era reclamado por Bolivia y por Perú. Entonces, como ambos países no querían entrar en conflicto bélico, en guerra, habían recurrido a que Argentina medie como juez, ¿no? Que él sea más o menos el jurado. Entonces, incluso Argentina, viendo sus propios intereses, decide otorgarle ese territorio, el que estaba en disputa, al Perú, ¿no? Con ese, simplemente sin guerra, ¿no? Simplemente por diplomacia. Entonces, por eso es que Perú se queda con el Purus en ese momento, ¿ya? Y bueno, más o menos similar caso pasa en Mato Grosso, pero directamente con el presidente, ¿no? Les había comentado que el presidente Mariano Melgarejo era bastante particular, entre comillas, en relación a su forma de ser. Entonces termina regalando territorios, como es la parte del Mato Grosso, gracias a él, debido a un regalo, una dádiva que le había llegado, ¿no? Del otro país, del país brasileño. Las guerras, chicos, también han sido importantes. Obviamente son las más directas, las causas más directas de las pérdidas territoriales. En este caso, las guerras del Acre, la guerra del Chaco, ¿no? La guerra del litoral, ¿ya? Todo ese territorio que han sido perdido, obviamente, por guerras que hemos tenido con otros países. De otra forma, también han estado los intereses particulares. Cada país tenía un interés particular también por su propia economía, obviamente, ¿ya? Entonces, habían intereses particulares que se movían debajo de la guerra y como les había mencionado de la misma manera en la clase, incluso bolivianos, gente que era boliviana de nacimiento, le convenía en cierta forma que que los países extranjeros ganen, ¿no? Porque a costa de eso él podía obtener algún beneficio económico. Ya, pueden mencionar bastantes cosas. Si quieren, pueden hacer una pequeña investigación también para ver algunas de las otras causas de las cuales han influido en la pérdida territorial que ha tenido Bolivia. ¿Ya? Muy bien. La pregunta número 4. ¿Cuál es el impacto sociohistórico, económico, para que el Estado boliviano siente soberanía sobre sus fronteras? Ya, aquí chicos, tenemos que hacer un paro bastante interesante porque vamos a hablar de cuáles son los efectos ya de todo esto. Hablando de pérdidas territoriales. Les había mencionado que uno de los errores que hemos tenido nosotros como país al fundarnos es que no conocíamos de manera, por lo menos, no diríamos exacta, ¿ya? Porque obviamente cuando un país se ha fundado, imagínense hace muchos años cuando no había ni internet ni autos, todo era a caballo o a pie.
había un problema bastante fuerte de cómo poder marcar las líneas territoriales, ¿ya? Pero mínimamente lo que faltaba era una cartografía, ¿no? Alguien o grupos de personas o el Estado que se preocupe por delimitar medianamente nuestro territorio. Ya esa ha sido una de las causas, uno de los efectos, bueno, una de las causas que hemos tenido para entrar en guerra con los demás países, porque un país reclamaba ese territorio, nosotros también, entonces obviamente ahí va a haber una fricción, ¿ya? Por otro lado, también estaba la falta de población. Les había comentado el ejemplo, ¿no? De cuando ustedes, digamos, tienen un terreno en provincia, si no construyen un muro o algo, o alguien está mirando por lo menos que tu muro esté ahí, el vecino, obviamente, al no encontrar a alguien que esté controlando ese territorio, esa parte de extensión, va a ir recorriendo los límites, ¿no? Entonces va a tomar más a su favor cada vez más territorio. Y lo mismo pasó en Bolivia. No tenía suficiente población y la poca población que había en Bolivia por ese momento residía en las capitales, ¿no? En La Paz, en Oruro, estaba en Potosí principalmente por el Cerro Rico, ¿no? Santa Cruz todavía estaba creciendo. Eran simplemente 5 departamentos para ese momento, chicos, no habían más, eran 5 departamentos y la gente pues vivía en estos departamentos más o menos, ¿ya? Pero en sectores como en el Chaco, en el Acre, ¿no? Incluso en el propio litoral, fíjense que sus profesores ya anteriormente les han debido comentar que cuando sucede la invasión chilena, algo, bueno, entre otras cosas curiosas que había sucedido era justamente que como no había gente boliviana viviendo en el litoral, eran más chilenos que vivían en el litoral, cuando entra la tropa chilena, obviamente apoyan a sus propias tropas, ¿no? Lo que facilita la invasión chilena, ¿no? Este es un claro ejemplo, chicos, de cómo estaba la situación boliviana para ese momento. No había población boliviana cuidando los territorios, los límites, por lo menos, o por lo menos cerca de los límites, para que de alguna forma hubiera alguna resistencia. Ya esto va a terminar justamente en la pérdida también de territorios. ¿Ok? Económicamente Bolivia dependía mucho de la minería en sus primeros años. Bueno, hasta mucho tiempo después, chicos. Imagínense que nuestro país, por lo menos antes, incluso en la época de los españoles, era conocido por el Cerro Rico de Potosí, por la plata que se explotaba del Cerro Rico de Potosí, ¿no? Era un gran centro minero, pero lógicamente la plata se acaba. Esto no es como el agua, ¿no? Que se va regenerando de poco a poco, no. Los minerales tienen un límite, ¿no? No son infinitos. Entonces, cuando la producción, la explotación de plata empieza a bajar en Potosí, ciertamente la economía se va a sentir. Y es aquí cuando Bolivia nace a la República, cuando Potosí ya básicamente ya estaba en su gran mayoría explotado, es decir, ya no tenía casi mucha plata. Lo poco que se podía sacar aportaba al erario nacional, es decir, al país con lo que se podía sacar. Y esto va a suceder durante largo tiempo, ¿ya? Ahí también se va a suceder la Guerra del Chaco en 1932 a 1935. Algo interesante que aquí pasa es justamente que ya habían pequeños atisbos, no, todavía no era lo más importante, porque fíjense, actualmente el petróleo y el gas son dos elementos importantísimos para nosotros, ¿no? Nosotros no nos movemos sin petróleo y sin gas porque las industrias, los autos, bueno, gran parte de nuestra vida gira alrededor del petróleo. ¿No? Ustedes quieren ir de un lado a otro lado, tenemos que tomar minibús, el minibús tiene que tomar gasolina o diésel o gas que se extrae justamente de estas reservas, ¿no? Entonces, para ese momento había un atisbo, un pequeño soplo de que en el sector del Chaco habían reservas gasíferas, ¿ya? Es por eso que también vamos a entrar en guerra con el Paraguay. Paraguay ya sabía eso, Argentina también sabía eso, entonces había un pequeño interés, ¿no? Por obtener esos recursos naturales. Con litorales, comentaba, ha pasado lo mismo, ¿no? Con las reservas que se tenía de plata, en las minas de plata en el litoral, con los árboles de quina, ¿no? Donde se extrae la quinina, usada para explosivos, el guano y el salitre, que son utilizados como fertilizante en la industria agraria, ¿no? Para poder abonar los sembradíos. Entonces, siempre han existido intereses económicos. En el sector del Acre, en la parte norte, acá arriba, la cabeza de Bolivia, ¿no? Esta gran parte que era bueno, territorio cabezón antes, esta parte es igual tomada por los brasileños por los árboles de goma que existen ahí, ¿no? Hay una importante presencia de árboles gomeros. Entonces, Brasil
viendo su oportunidad, igual hace su jugada y bueno, nos arrebata ese territorio, ¿ya? Eh, Hablando eso de la parte económica, ¿no? Hemos hablado de la parte económica, un poquito de la parte histórica. Quizás lo que nos falta hablar ahorita sería hablar de la parte, bueno, la parte social, ¿ya? Nosotros como sociedad jóvenes vamos a sufrir mucho lo que ha sido las pérdidas territoriales porque van a calar hondo en nuestra autoestima, ¿no? Como bolivianos. Desde que nos formamos en las escuelas y vamos viendo mapas como este, surge en nosotros un sentimiento de derrotismo, ¿no? Un sentimiento en el cual nos vemos a nosotros mismos como bolivianos como un país que simplemente ha perdido territorios, ¿no? Como un país que básicamente nunca ha ganado nada, ¿no? Que simplemente está sobreviviendo a lo que puede, ¿no? Que cada pelea que ha tenido la ha perdido, ¿ya? Este es un efecto bastante contrario que hemos tenido nosotros por causa de las guerras, ¿no? La sociedad boliviana muchas veces nos bajoneamos, como quien dice, ¿no? En palabras comunes, por todo lo que hemos perdido y ciertamente esto va a crear en la sociedad una especie de resentimiento, de rencor, incluso una baja autoestima. Y eso lo vemos muchas veces en nosotros mismos, ¿no? Pensamos que todo lo exterior, todo lo extranjero es mejor a lo que nosotros tenemos, ¿no? Eso, bueno, es un efecto de la globalización que se da durante mucho tiempo, ¿no? Pero es también esto lo que va a afectar a todo esto, ¿ya? El sentimiento de derrota que hemos tenido por las guerras que hemos perdido, por los territorios que nos han sido arrebatados, produciendo a nosotros esto, ¿no? Que sintamos que nunca hemos ganado nada y que siempre hemos terminado perdiendo y que somos el niño chiquito, ¿no? Y que todos los extranjeros son más capos, ¿no? Son más fuertes que nosotros. Cosa que obviamente hay que analizar con blancos y negros, ¿no? Con matices, chicos, no simplemente si no es bueno es malo y si no es malo es bueno, ¿no? Siempre hay matices, siempre hay claroscuros, ¿ya? Y es justamente de esto de lo que vamos a hablar durante este tema, ¿ya? Esta pequeña introducción que estamos haciendo acerca de las pérdidas territoriales de Bolivia es justamente lo que nos va a llevar al siguiente desarrollo, que va a ser acá abajo, en la página 156, guerras ganadas o un intento por cambiar la concepción derrotista de la historia. Ya, como introducción, simplemente antes de pasar al siguiente, fíjense, dice, a continuación vamos a trabajar en equipos bajo la supervisión del maestro maestra, identificando cuáles han sido los conflictos militares más destacados dentro de la historia del Estado Plurinacional de Bolivia. A continuación analizamos la presente lectura para obtener la información requerida para realizar el trabajo. ¿Ya? No podemos trabajar en grupos, chicos, esto no va a ser posible, entonces lo vamos a hacer cada uno en su casita, cada quien individualmente, ¿ya? Esto para la siguiente clase lo vamos a desarrollar, ¿ok? Lo que queríamos hacer hoy, por lo menos, era tener una pequeña introducción de lo que vamos a hacer, ¿ya? En todo caso, quería recalcar la importancia de poder hablar acerca de los conflictos bélicos en Bolivia, causas, efectos, bueno, causas, desarrollos y efectos de las guerras en nuestro territorio, ¿ya? Entonces ya tenemos más o menos atisbos de las primeras 4 preguntas, tenemos el mapa con el cual también nos va a servir. Si ustedes quieren desarrollar o realizar alguna investigación en internet, pueden hacerlo, pueden buscar más información, quizás puedan incluso aportar un poquito más a la clase para hablar acerca de todas estas guerras y cómo Bolivia ha enfrentado nuestros conflictos y cómo nosotros, particularmente eso es lo que más nos interesa, como ustedes, ya como jóvenes, como estudiantes, ya futuros profesionales, futuros hombres y mujeres de la patria, pueden tener una visión un poquito más amplia de todo esto, ¿no? No simplemente tener una visión bien sesgada y decir que hemos perdido todo, ¿no? Que básicamente no hemos ganado nada y que Bolivia, pues, es un país de perdedores, ¿no? Cosa que no queremos que pase eso porque es lo que se busca cambiar. Ya tenemos menos de un minuto, chicocos. Se va a cesar ahorita la clase. Tenemos clase la siguiente, entonces, por favor, estar atentos. ¿Ya? Gracias por entrar. Para la siguiente clase vamos a hacer el control de asistencia de otra manera, yo creo que con el chat, porque estamos tardando bastante llamando lista uno por uno. Ok, por favor, se cuidan. Si tienen alguna inquietud pueden escribirme, siempre estoy atento a sus preguntas. Listo, chicocos, se va a cortar en cualquier momento. Vamos cerrando entonces la clase del día de hoy. Muchas gracias por participar. Por favor, se cuidan, ¿ya? Hasta luego, jóvenes.